Un día mientras caminaba por el bosque, Lila escuchó un susurro suave. ¡Ay, ay!, decía una voz bajita. Lila siguió el sonido y encontró a una tortuga verde con una patita lastimada. ¡Pobrecita! ¿Estás bien?, preguntó Lila arrodillándose junto a ella. Me llamo Tita. Me caí intentando subir una piedra, dijo la tortuga con los ojitos tristes. Lila sacó un pañuelo de su bolsillo, limpió la patita y la vendó con cuidado. Listo, Tita. Ahora estarás mejor. La tortuga sonrió por primera vez. Gracias, Lila. Eres muy buena. Al día siguiente, Lila regresó al bosque para visitar a Tita, pero no estaba sola. A su lado había un animal grande, de nariz redonda y pelaje suave. Hola, soy Coco, el capibara. Vivo cerca del río. Tita me dijo que tú ayudas a los animales. Lila asintió y sonrió. Claro, ¿puedo ayudarte también? Sí, por favor, dijo Coco. Mi casita junto al río está llena de barro y no puedo dormir bien. Y así, con ternura y ayuda, Lila enseñó que un corazón bondadoso puede hacer del bosque un lugar más hermoso.